Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: La paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: La paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: Reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Tomás, uno de los 12, a quien llamaban el Gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían: Hemos visto al Señor. Pero él les contestó: Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: La paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás: Aquí están mis manos, acerca tu dedo, trae acá tu mano y métela en mi costado, y no sigas dudando, sino cree. Tomás le respondió: Señor mío y Dios mío. Jesús añadió: Tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto. Otras muchas señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritas en este libro. Se escribieron estas para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Recibimos la bendición con la palabra de Dios. Siéntense, por favor. Gracias. Gracias. En una ocasión le llevan a Jesús a un joven paralítico. Jesús lo ve y le dice al joven: Hijo, tus pecados te quedan perdonados. Y empieza una revuelta entre los fariseos, entre los escribas, porque dicen ellos: solo Dios puede perdonar los pecados. Y si es cierto, solo Dios puede perdonar las ofensas que le han sido hechas a Él. Solo Dios puede perdonarlas. Pero entonces Jesús les pregunta a ellos: ¿qué es más fácil? ¿Decirle al paralítico: se te perdonan tus pecados? Y eso no se ve nada. O decirle al paralítico: levántate y anda. Y eso es un milagro poderoso, un milagro físico. Y entonces Jesús les dice: pues para que vean que tengo poder para perdonar pecados, le ordena al paralítico: levántate y anda. Y se levanta el joven y empieza a caminar. La sanación física sirvió como una prueba visible de la autoridad invisible que Jesús tenía para perdonar pecados. ¿Por qué puede perdonar Jesús los pecados? Porque Él es Dios. Solo Dios puede perdonar los pecados y Jesús es Dios, Él puede perdonar los pecados. Y estamos celebrando hoy el Domingo de la Misericordia, día en que Jesús, fíjense, Jesús, no la iglesia, día en que Jesús instituye el sacramento de la penitencia, instituye el sacramento que le llamamos nosotros confesión. Es el día en que Jesús, que es Dios, dio a sus apóstoles la potestad de perdonar pecados. Jesús les da la potestad que Él tiene porque Él es Dios. Le da esta potestad de perdonar los pecados en nombre de Dios o de retenerlos.
Tiene esa autoridad la iglesia de perdonar los pecados o de retenerlos. Y para esto Jesús hizo un signo muy importante, sopló sobre ellos. Acuérdense que esto desde el libro del Génesis lo vemos. Dios hizo a Adán y Eva del barro, hizo a Adán del barro y le sopló en la nariz, dándole de su misma vida divina. Aquí está soplando para que para que se reciba el Espíritu Santo, y se les da el poder. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. A los que se los perdonen aquí en la tierra, a través del sacramento, quedan perdonados en el cielo. Y a los que no se los perdonen, tampoco quedan perdonados en el cielo. Vean aquí la importancia del sacramento, del poder que Jesús depositó en su iglesia, en la jerarquía de su iglesia. Entonces, ¿ellos qué fue lo que recibieron los apóstoles? El Espíritu Santo, el amor de Dios personificado. El Espíritu Santo es el amor de Dios que perdona. Eso es lo que recibieron. Por eso es que pueden perdonar en nombre de Dios, porque han recibido el amor de Dios. Este poder que reciben los apóstoles lo van a transmitir a los obispos. Acuérdense que en la última cena Jesús a los apóstoles los instituyó o los hizo obispos. Y entonces ellos no van a ser otros apóstoles. Apóstol es el testigo que estuvo con Cristo desde el principio de su ministerio. Aquellos que estuvieron y lo acompañaron en su ministerio, esos son apóstoles. Estos apóstoles Jesús los hace obispos, y ellos van a transferir la autoridad y el poder que se les dio a través de la imposición de las manos. Y así ha sido desde que Jesús se fue al cielo hasta este momento dentro de la Iglesia Católica. Entonces ellos transmiten a otros que hacen obispos, les transmiten este poder que ellos recibieron. Transmiten este poder porque ese poder fue dado para la iglesia, para bien de la iglesia. Transmiten el poder a los obispos, y los obispos nos participan, no nos dan ese poder, nos participan ese poder que ellos recibieron a los que somos sacerdotes ministeriales. Por eso es que al obispo no se le puede prohibir confesar, pero el obispo sí puede prohibirnos a los sacerdotes ministeriales. Puede decirme a mí un obispo, mi obispo me podría decir: ya no te doy permiso de que confieses en mi diócesis, y ya no puedo confesar. Ya no podría confesar yo en su diócesis. Esto nos lo participaron, lo que ellos recibieron en plenitud, nos lo participan a los sacerdotes ministeriales. Y entonces el sacramento fue dado. Pero resulta que en la iglesia pues no se va a conocer esto hasta muchos años después. ¿Por qué? Porque al principio de la iglesia, para que alguien se bautizara, tenía que convertirse. Y se tenía que demostrar la conversión. Había quien iba y preguntaba a su familia cómo era, si verdaderamente vivía como un convertido, y luego iban a su trabajo para preguntar si vivía como un convertido. En todo se le investigaba, y si una persona se había convertido, se le aceptaba al bautismo. Y si ya la persona se convirtió, pues ya no cometería pecado. Por eso es que no se utilizó esto que Jesús nos había dejado. Y así pasaron años y años. Entonces, el bautismo era la única manera de que se perdonaran nuestros pecados. Al principio, el bautismo. Pero resulta que pues los papás estaban convertidos, pero muchos de los hijos no salieron tan convertidos. Y algunos se convertían, pero no podían del todo. Y entonces muchos que dijeron: pues yo no me bautizo hasta que ya me vaya a morir, porque si me bautizo y me muero, ya no me puedo volver a bautizar.
Entonces muchos querían bautizarse hasta que ya se fueran a morir. Pero pues muchos se morían sin alcanzar el bautismo. Muchos se morían así. Y esto va a durar 500 años. 500 años después se empieza a ver la confesión. La confesión, pero se empezó a dar la confesión una vez en la vida. El bautismo perdonaba los pecados y si caías en pecado, una vez en tu vida te podías confesar. Pero no solucionó el problema, porque entonces sí se bautizaba la gente, pero no querían confesarse hasta que ya se fueran a morir. Pero pues no todos podían, no todos tenían la oportunidad de alcanzar a confesarse. Y entonces vienen unos misioneros irlandeses y empiezan a confesar cada año, una vez al año. Se hacían peregrinaciones y filas interminables de gente que se quería confesar. Entonces la iglesia hace una reflexión. ¿Se puede? ¿Esa es la voluntad de Dios? ¿Esto será válido? Entonces se empieza a ver concilios y empieza a ver para estudiar esto. Y en los estudios que se están haciendo, pues se encuentran este pasaje que escuchamos hoy. Reciban al Espíritu Santo, a los que les perdonen sus pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se les perdonen, les quedarán sin perdonar. Y entonces dijeron, ¿y por qué limitarlos a una vez al año? Si el Señor ha dado el poder para perdonar, pues que se use. Y entonces se empieza ya a estructurar más la confesión verbal, la penitencia de acuerdo a lo que la persona había hecho. Y así va a permanecer, ya empieza a ver la confesión un poquito más hasta el año 1200. Ya en el año 1200 la iglesia es cuando dice, se debe de confesar al menos una vez al año. Ya no era una vez al año, al menos una vez al año. Y de ahí brincamos hasta 1900, cuando viene el Vaticano II, y en el Vaticano II se establece la confesión así como la conocemos hasta ahora. Se establece más o menos y se piden esos 5 pasos para una buena confesión. Primero, el examen de conciencia. Tenemos que ver, tenemos que pensar qué es lo que le tenemos que pedir perdón a Dios si vamos a ir a confesarnos. No es llegar a ver ahí de qué me acuerdo, no. La confesión siempre tiene que tener una preparación previa, un examen de conciencia. Segundo paso, arrepentimiento. El que no se arrepiente no se le puede dar la absolución. El que no se arrepiente no puede recibir el perdón de sus pecados. Es necesario el segundo paso, el arrepentimiento. Por eso en la confesión o el sacerdote pregunta, ¿te arrepientes? O te pide que hagas el acto de contrición donde expresas tu arrepentimiento. Entonces primero es el examen de conciencia, después el arrepentimiento y después viene el propósito de enmienda. Por el propósito de enmienda, muchas confesiones son inválidas. Se confiesa a la persona, pero no quedan perdonados de nada. ¿Cuál es el propósito de enmienda? Es que imagínense, si un hombre viene y me dice, padre, me acuso que he estado tomando muchos días y le quiero pedir perdón a Dios, pero tiene una caja de cervezas en el refrigerador. Entonces, no está hablando de un propósito. ¿Qué voy a hacer para evitar este pecado? ¿Qué voy a hacer para evitar este pecado? Si no hay un propósito verdadero de no volver a caer en el pecado, si no hay un propósito verdadero, la comunión, la confesión no vale, la absolución que se le dé no va a tener valor. Necesitamos el arrepentimiento y el propósito de enmienda. ¿Qué voy a hacer para evitar volver a caer en ese pecado? El cuarto paso, confesarlo, decirlo. Por eso hay personas que escriben sus pecados y luego le quieren dar el papelito al sacerdote. No se puede. Tienes que decirlo tú con tu voz. Estos son mis pecados y decir, me arrepiento. Esa es la confesión.
la confesión. Por eso el sacerdote no puede decir a todos, bueno, les voy a dar la absolución a todos y se acabó. No, no se puede. ¿Por qué? Porque Dios te va a perdonar a través de su iglesia. Entonces la iglesia tiene que saber que te va a perdonar en nombre de Dios. Por eso es indispensable que el sacerdote escuche lo que tú estás confesando. Él lo tiene que escuchar, porque lo que escuche y lo que entienda es lo que te perdona. Lo que no escuche no va a tener la intención de perdonar ese pecado y no quedaría perdonado. Por eso la importancia de que el sacerdote escuche y entienda qué es lo que le estás diciendo en confesión. Esto porque hay personas que se confiesan y ya ni... ¿Qué? ¿Qué? Pues que uno tiene que escuchar qué es lo que se va a perdonar. No te puedo dar ninguna absolución porque no sé qué pecado te voy a absolver. Tiene que ser la persona clara cuando habla, tiene que hablar con claridad. Por eso el examen de conciencia, no llegar ahí a ver qué más, no se puede. Vas a un trono de misericordia y tienes que llevar preparado todo ya para poder llegar y decir y pedir el pecado a lo que corresponde. Es conveniente empezar siempre por los pecados más graves, pero tratar siempre de ser claros. Hay personas que le dan vueltas y vueltas y vueltas y le echan la culpa a todos. En la confesión no deben de explicar nada, porque corren el riesgo de justificarse. Me peleé con mi viejo, pero es bien sangrón, pero es que es bien así, es bien... entonces estás justificada, entonces ¿para qué vienes a pedir perdón si tú tienes la razón? Por eso no se debe justificar uno, decir el pecado. El sacerdote, y sin explicaciones, es que fui con una persona y empezamos a hacer esto, y no, sin explicaciones, solo el pecado. El sacerdote puede preguntar solo si considera que el pecado puede subir de grado de malicia o no. Por ejemplo, viene una persona y dice, fui infiel, cometí pecado de adulterio. Bueno, pero es que si la otra persona también era casada, es doble adulterio. Y si la otra persona nomás no era casada, es adulterio. ¿Qué es lo que voy a perdonar? ¿Un adulterio o el doble adulterio? Por eso tiene que preguntar el sacerdote. Ahora, puede subir o bajar de grado si cuando uno pregunta, ¿estuvo de acuerdo la persona o la obligaste? Si la obligó, entonces sube más el grado de culpa de la persona. Si la persona con quien estuvo era mayor de edad o menor de edad, cambia el grado de pecado. Entonces es cuando el sacerdote, si ve que este pecado puede tener un mayor grado de malicia, pregunta. Si no pregunta, no expliquen. Quiere decir que el sacerdote se da una idea del alcance o hasta dónde se pudo llegar con el pecado que estás confesando. Listo, con eso es suficiente. Con eso es suficiente, porque algunos quieren explicar su pecado, para sentirse mejor. Solo que el sacerdote viera la necesidad, solo que el sacerdote lo viera. Pero la confesión tiene que ser sin tratar de ocultar. Hay quienes lo hacen a uno perder el tiempo y todo, ¿verdad? Les platicaba de aquel que llega y, padre, me acuso de que me robé una cuerda. Sí, ¿y cuánto medía la cuerda? Pues unos 3 metros más o menos la cuerda, pues no era grande. ¿Y dónde estaba? Pues estaba tirada en la calle, llena de lodo, y yo la agarré y me la llevé a la casa. Pues el sacerdote tiene que ver si hay algún grado de pecado, y pues el pecado, pues no veo pecado. Si es una cuerda tirada en la calle llena de lodo, y la agarraste y te la llevaste a tu casa, pues no veo que sea pecado. Pero es que en la punta traía amarrado un puerco. Pues es el puerco, ¿verdad? ¿Para qué dices ¿para qué dicen de la cuerdita y de todo? Es el puerco lo que se robaron. Y así empieza la gente, como que sí lo digo, pero no lo digo. Sí lo digo, pero no lo digo. Eso corre en el riesgo de que el sacerdote no entienda y no quede perdonado. El sacerdote tiene que saber qué es lo que le va a perdonar en nombre de Dios.
tiene que escucharlo el sacerdote, porque también del sacerdote se espera un consejo o una dirección para la persona. Y entonces el sacerdote dice, yo te absuelvo de tus pecados, pero fíjense, yo te absuelvo por el poder que Dios ha dado a su iglesia, pero te absuelvo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo tanto, el perdón que recibes no es el perdón del sacerdote, estás recibiendo el perdón de Dios. Es Dios que te perdona a través de su iglesia. ¿Pero qué no te puede perdonar Dios directamente? Eso pregúntaselo a Él. Él quiso darle a la iglesia el poder de perdonar los pecados. Esto lo dijo Jesús. No se lo inventó la iglesia, esto lo dijo Jesús. A los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Si alguien viene y te dice, oye, te voy a pagar los 1,000 pesos, te los pago en nombre de tu comadre. ¿Quién te está pagando? Tu comadre. Porque te los están pagando en nombre de tu comadre. Entonces tu comadre es la que paga. Si el sacerdote te dice, yo te perdono en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, te perdona en nombre de la Santísima Trinidad. Te perdona Dios. Te perdona Dios. Por eso el confesionario es un trono de misericordia. Es un trono donde no se debe de ocultar nada, porque es un trono de misericordia gratuito. Entonces, si una persona llega con 9 pecados, y trae 9 pecados y lo sabe, se confiesa, pero hay un pecado que le da vergüenza o le da miedo confesarlo, o le da vergüenza porque qué va a pensar el padre o lo que sea, y no lo confiesa. Entonces traía 9 pecados y confiesa 8. El sacerdote le da la absolución. ¿Se le perdonan esos 8 pecados? No. Si ustedes callan voluntariamente un solo pecado, la confesión no vale. Si ese pecado se les olvida, no hay problema. La próxima vez que se confiesen, le dicen al Padre, la vez pasada se me olvidó decir este pecado. Pero si lo callan, traían 9, confesaron 8. Pero si callaron 1, no salen con sus 9 pecados, salen con 10 pecados. Se les aumenta un pecado que se le llama sacrilegio. Atentar contra el trono de la misericordia de Dios. Atentar contra el trono de la misericordia de Dios. Entonces, y si comulgan, doble sacrilegio. Y si vuelven a comulgar, triple sacrilegio. Porque están en pecado. No se borra ningún pecado. Con uno solo que ustedes callen por vergüenza o por miedo. Entonces, cuando a la persona va a confesarse, tienen que ir dispuestos a decir todos los que se acuerden, o mejor no se confiesen, porque no quedarían perdonados si callaran un solo pecado por cubrir o lo que sea. Ya no tendría valor, aunque el sacerdote diga toda la fórmula y de la absolución, haga la señal de la cruz sobre ti, no queda perdonado nada. No queda perdonado nada. Pero aquí hay una ganancia. Fíjense, bendito Dios que Jesús no dijo, a los que ustedes les perdonen los pecados en mi nombre, yo voy a ver si se los perdono o no. Imagínense, si Jesús hubiera dicho eso, ustedes se tendrían que confesar y a ver si te los perdonó. ¿Cómo saber? Pues nadie va a saber. Puede que sí y puede que no. Entonces tendríamos que echarle ganas para hacer la confesión lo mejor posible, para ver si Jesús te perdonaba, pero no. Él se comprometió. Reciban el Espíritu Santo. A los que ustedes les perdonen los pecados, se les perdonarán en el cielo. Está comprometido Dios y Dios cumple su palabra. Siempre que si haces una buena confesión, no importa qué tan graves sean tus pecados, porque hay lugares, hay cosas, hay momentos que a mí me ha tocado confesar y decir, ¿será
que Dios perdone tanto. Es que hay personas que sí han llegado a muchísimo, pero exageradamente muchísimo. Pero se arrepintieron y no me estaban pidiendo el perdón mío, estaban pidiendo el perdón de Dios. Yo no puedo retenerle el perdón de Dios al que se arrepiente y pide el perdón de Dios. Yo no puedo hacer eso. Por eso hay un testimonio de un sacerdote que luego lo representamos en mi grupo cuando estaba yo en el seminario de Morelia. Y entonces, ¿en qué consistía? ¿Cuál es el testimonio de ese padre? Él se fue al seminario, era hijo único. Entonces, cuando va a visitar del seminario a sus papás, encuentra la ventana rota, se da cuenta que hay un problema, se mete a la casa y sus papás estaban muertos, un balazo cada quien. Y este hombre, pues, se imaginarán, ¿verdad? Pero pues se regresa al seminario y siguió su formación. Años después le hablan, ya él estando en una parroquia, y le hablan: padre, atropellaron a un viejito aquí en la esquina, vaya a auxiliarlo, se está muriendo. Y el padre sale con su estola, los santos óleos, y llega con y le dice: ¿quieres confesarte? Sí, me quiero confesar. Y ya, Ave María Purísima, dime tus pecados. Es que hace tantos años, por aquella calle que se llama tal, yo me metí a robar a una casa y como me puse nervioso, disparé y maté a la pareja que estaba ahí. Eran sus papás. Y se levanta él y dice: tengo poder para perdonarte y tengo poder para dejarte en tu pecado, negarte la absolución de Dios. Dice él, y se queda, dice: pero no me está pidiendo mi perdón, me está pidiendo el perdón de Dios, y ese no es mío, ese es de Dios. Y entonces dice que después de llorar y de todo, se agacha y le da la absolución a este hombre. Esa es la confesión. No es el perdón del sacerdote, es el perdón de Dios que te quiere dar a través de su iglesia. ¿Por qué así? Porque así lo quiso Él. No lo escogió la iglesia, así lo quiso Él. Como hemos dicho otras veces, en la iglesia ni siquiera hay una ganancia monetaria ahí. ¿Se imaginan que en los confesionarios hubiera eso? Una tarifa económica para los pecados. Pecados de mentiras, 10 pesos. Pecados de groserías, 15 pesos. Pecados de esto, tanto, lujuria y pecados de lujuria, 80 pesos. Pecados de, va subiendo ahí. Y la gente llegara con su calculadora, a ver, fueron 22 y fueron esto. Ay, no me alcanza para pagar todos mis pecados. No, ¿verdad? Pecados de robo, que se moche con la mitad. No se puede, ya. El perdón es gratis. Y si ni gratis la persona lo busca, ya no lo recibe. Porque si ni gratis lo recibes, ¿de qué otra manera? Dios no te va a forzar, Dios no te va a obligar. Tienes que aceptarlo tú tienes que querer el perdón de Dios, tú tienes que quererlo, y te lo está regalando a través de la iglesia. Te está regalando el perdón a través de la iglesia, pero tú tienes que querer ese perdón. El que no lo quiere, el que deja la confesión para dentro de un año, a ver si la próxima vez, pues cuando se case alguien o cuando vaya a haber una primera comunión, van y se confiesan, esos cometen un pecado gravísimo, porque la confesión no es boleto para ser padrinos. La confesión solo es para el que se arrepiente de sus pecados. No es un boleto para ser padrinos de primera comunión o de confirmación. Van, se confiesan, dicen que se arrepienten, pero no tienen ninguna intención de volver a misa, no tienen ninguna intención de volver a comulgar, nomás porque es un requisito. Eso se atentaron, es una humillación. Bueno, no es una humillación, pero sí es un abuso de la misericordia de Dios. Abusaron de la misericordia divina. Si cuando mueran no la merecen, no la van a alcanzar, y si no la alcanzan, no se pueden salvar. No hay manera. Entonces,
tenemos que tener cuidado. Esto se presta mucho también a la incredulidad. Por eso se nos presenta hoy al apóstol Santo Tomás, que no creyó. Le dijeron sus hermanos apóstoles: Jesús vino, estuvo aquí con nosotros. No. A mí no me salen con cosas. Si yo no meto mi dedo en las llagas de las manos, si no meto mi costado en la llaga, mi mano en la llaga del costado, no voy a creer. No quiso creer. Él no quiso creer. Y hay muchos ahorita todavía. Y fíjense, Tomás es el que dijo cuando se muere Lázaro, a Jesús lo habían querido matar a pedradas. Entonces Jesús por eso había salido, estaba lejos de este lugar. Pero cuando se muere Lázaro, Jesús dice: vamos a Galilea, vamos con Lázaro. Pero lo acababan de tratar de matar. Por eso dice Tomás: pues vayamos a morir con él. Así como bien machito, como bien decidido. Y resulta que a la mera hora pide pruebas. Le pide pruebas. Él vio la resurrección de Lázaro, él vio la multiplicación de los panes, él vio a Jesús caminando sobre el mar y todavía le pide una prueba de que verdaderamente está resucitado. Jesús ya se los había dicho. Por eso Él representa a todos los que no creen en la palabra de Dios, los que no creen en las palabras de Jesús. Creen solamente en lo que se puede demostrar. Creen solamente en lo que se puede demostrar. Son débiles en la fe. Son débiles en la fe y solamente creen que Dios puede lo que ellos se imaginan que Dios puede. Y que Dios no puede lo que ellos se imaginan que Dios no puede. Todos hemos recibido muchas bendiciones de Dios, muchos milagros. Todos los hemos recibido. Pero cuando viene una prueba, dudamos otra vez de Dios. Como nos ha sacado de tantos problemas, caemos en otro y dudamos como si Dios nunca nos hubiera ayudado absolutamente en nada. Pero no, bueno, Jesús desciende, muere en la cruz, resucita, lo que estamos viviendo la Pascua, y Jesús a los 40 días asciende al cielo. A los 40 días viene la ascensión de Jesús después de resucitar. Como ya no lo íbamos a ver físicamente, como ya no podía decirnos, como le dijo al paralítico: tus pecados te son perdonados, como ya no lo íbamos a ver físicamente, sí se iba a quedar en la Eucaristía, sí se va a quedar en su iglesia, pero ya no lo íbamos a ver físicamente. Entonces Él deja en la iglesia el poder que Él tiene para perdonar los pecados o para retenerlos. Por eso el sacerdote los puede retener. El sacerdote los puede retener. Si alguien viene y se confesara de una infidelidad, una infidelidad en su matrimonio, entonces yo le tengo que preguntar si eso ya se terminó. Si todavía está en comunicación y todavía hay algún contacto, aunque sea cada 3, 4, 5 meses o un año, no importa, porque el problema está en la aceptación del pecado. Una cosa es caer en pecado y otra cosa es aceptar el pecado. Cuando lo aceptas, estás en estado de pecado. Hasta que salgas de ahí se te puede confesar y puedes volver a comulgar. Pero mientras sigas aceptando el pecado, ya no puedes confesarte ni comulgar. Ya no se puede. Por eso los que están viviendo en Amaciato no pueden confesarse. Si vinieran a confesarse conmigo, yo les tendría que preguntar: ¿has tenido contacto sexual con alguien que no es tu esposo o tu esposa? Me tendrían que decir que sí, viven en Amaciato. ¿Te arrepientes y prometes que no lo vuelves a hacer? Y ahí es donde la puerca torció el rabo. Ahí es donde ya, si no puedes prometerlo, no te puedo dar la absolución. Sí lo voy a dejar. Primero ve y deja eso. Y cuando lo dejes, regresas y te confieso. No hasta que haya una garantía. Si no hay garantía, no hay absolución y yo le puedo negar la comunión.
le puedo negar la absolución y le tengo que advertir para negarle también la comunión. Entonces, si la persona no quiere dejar el pecado, entonces yo puedo retenerle la absolución, puedo retenérsela. Porque hay personas que sí quieren confesarse, pero están en estado de pecado. Por ejemplo, el amaciato, no quieren dejar el pecado o no pueden dejar el pecado, ya es cosa de ellos. Pero para confesarte tiene que haber arrepentimiento y propósito de enmienda. Y si eso no lo hay en el corazón de la persona, corre el riesgo de que si se confiesa no sea válido. Si se confiesa, aunque el sacerdote le dé la absolución, no quedarían perdonados, cometería sacrilegio, y si comulga, cometería doble sacrilegio. Doble sacrilegio. Entonces, por eso es que el Señor ha dejado, porque hay a veces necesidad de esto, ¿verdad? Esto también es el criterio del sacerdote. Si viene una pareja, jóvenes que están en adulterio y no se pueden casar por alguna razón, y entonces yo les tendría que preguntar si pueden vivir como hermanos. Y si pudieran ellos vivir como hermanos, ya no habría pecado, entonces sí podrían confesarse y comulgar. Pero si son muy jóvenes, pues se tiene que poner una prueba larga para ver si van a poder. Vamos a poner esto a prueba, si pueden durar 6 meses sin tener ningún contacto, respetándose y todo. Pero si tienen la pareja, si tienen 50 años, pues bueno, vamos a ponerte 2 meses, tienen 60, casi 70, pues vamos a dejar 1 mes para ver, tienen más de 80, pues vente mañana, depende, ¿no? El sacerdote tiene que usar el criterio para garantizar que se cumple el sacramento. Si no quiere la persona dejar el pecado, está bien, sigue en tu pecado, esa es tu decisión, está bien. El problema es que si la persona no, cuando ustedes confiesan un pecado, a través del sacerdote ustedes se lo entregan a Cristo, el pecado, y Jesús lo paga en la cruz. No lo confiesas, entonces no lo paga en la cruz. Eso solamente así lo ha querido Él, el perdón sacramental, así lo quiso Jesús. Entonces, si ustedes lo hacen directamente, es bueno, pero no suficiente como para poder comulgar. No es suficiente como para poder comulgar. Si cometen un pecado grave, tienen que ir al sacerdote. Necesariamente tienen que ir al sacerdote. Y si el sacerdote les da la absolución, ya pueden ustedes recibir la Sagrada Comunión sin que la comunión les haga daño. Porque dice San Pablo que el que comulga en pecado se traga su propia condenación. Por eso la necesidad de revisar nuestra conciencia antes de llegar a la confesión, a la comunión, revisar nuestra conciencia. Entonces, si no hay lucha contra un pecado, el sacerdote debe de retener hasta que se solucione eso, hasta que se solucione. Si alguien anda, nomás somos novios, pero no vivimos juntos, pero si hay relación sexual, entonces hay un pecado. Si hay un pecado y los dos están de acuerdo en seguir con la relación sexual, ya están en estado de pecado, ya no se pueden confesar ni comulgar hasta que solucionen. Puede decir, no, ya no vuelva a pasar, yo ya no quiero nada de eso y todo, y al mes viene, es que volví a caer. Podría haber por qué, qué circunstancias, otra vez viene, volví a caer, ya no te doy la absolución hasta que soluciones definitivamente esto. Te retengo en tu pecado. Y se queda con su pecado. Es muy fuerte eso, pero eso solamente se da cuando la persona se obstina en el pecado, cuando no lucha contra el pecado. Por ahí personas que vienen y el mismo pecado, pero uno les pregunta, ¿estás luchando? Eso ya es entre Dios y la persona. ¿Pero estás luchando? Sí.
Mientras estés luchando verdaderamente, adelante. El día que dejes de luchar, ya lo aceptaste. Ya lo aceptaste y estarías en estado de pecado. Por eso algunos sí reciben la absolución y otros no reciben la absolución hasta que se solucione la situación de pecado. ¿El sacerdote puede negársela a cualquiera? No, no es un capricho sacerdotal. No es un capricho sacerdotal. Ni se puede evitar, como el ejemplo del padre. No se puede, yo no puedo negarle la absolución a alguien solo porque me hizo algo a mí. No, yo no sé, este perdón no es mío, me están pidiendo el perdón de Dios. Entonces el sacerdote no te puede negar la absolución solamente que sean causas graves. Si no hay causas graves, no te puede negar la absolución. Y el sacerdote no puede hablar contigo de lo que tú le confesaste. Tú sí puedes hablar con quien te dé tu gana de tu pecado y de lo que te dijo el Padre, pero el sacerdote no puede hablar del pecado que tú le dijiste, ni siquiera contigo. Esto es porque es una protección para la gente. ¿Se imaginan si el sacerdote pudiera hablar con la persona que se confiesa, hablar de sus pecados? Imagínense que luego de repente se le encuentra en la calle, aquel, ¿cómo va? ¿Se imaginan? No, nada. No puede hablar, no puede decir nada de ese pecado. Si yo hablo, fíjense, de manera directa, una revelación directa de un pecado que ustedes me hayan dicho, pierdo mi sacerdocio en ese momento, aunque nadie se dé cuenta. Se le llama ipso facto. En el momento que se realice, el sacerdote queda excomulgado. Pero tiene que ser una revelación directa, porque puede ser que se han dado casos en lo que la revelación es indirecta, se les chispoteó, como dicen, se salió, no se dio cuenta el sacerdote, o confundió, pensó que esto lo habían hablado de manera personal como amigos y no en confesión, y lo habló, pero no se acordaba que eso había sido de manera, pensó que era personal y había sido en confesión. Es cuando es de manera directa, cuando el sacerdote sabe que va a hablar de un pecado que no debe, de ningún pecado, no puede hablar con nadie, ni siquiera con la persona que se confiesa. Y hay algo que se le llama gracia de estado, que recibimos los sacerdotes. Esa gracia de estado no nos permite recordar los pecados que las personas nos confiesan. No nos permiten. Pues oigan muchos, ¿se acuerda lo que le dije la otra vez? No. Y mejor dime, porque a lo mejor te confundo con alguien peor, ¿verdad? Entonces mejor dime qué es, ¿qué voy a saber yo? Tantas personas que se andan acordando uno, pero esta gracia de estado es tan grande que uno puede atender casos difíciles, durísimos, emocionalmente hablando, ¿verdad? Intelectualmente, cosas que lo traspasan a uno en la confesión, pero llega la noche, uno se acuesta y no se acuerda uno de nada. A mí nunca me ha quitado el sueño lo que confesé, no me acuerdo, eso se llama gracia de estado. A mí se me daba mucho esa gracia de estado cuando hacía exámenes, no me acordaba de nada. Algo parecido a la gracia de estado. Entonces el sacerdote sí puede negar la absolución, pero no por cualquier razón. Tiene que tener una razón suficiente, para que pueda hacerlo. Por eso, ¿qué les invito a que trabajemos en esta semana? Primero, revisen cómo han tratado el sacramento de la confesión. ¿Cómo lo han tratado? ¿Te has preparado? ¿Has preparado lo que vas a confesar? ¿Has hecho tu examen de conciencia? ¿Has respetado el que Dios te perdone sin que lo merezcas? Porque el perdón de Dios es gratuito. ¿Alguien merece el perdón de Dios? Nadie. Nadie. Somos criaturas y somos criaturas adoptadas y rebeldes, ofensivas con Dios. ¿Dios está obligado a perdonarnos? No está obligado a perdonar a nadie.
Por eso cuando alguien se confiesa, se dan varias reconciliaciones. La persona se reconcilia con Dios y se reconcilia con la iglesia. Diste un mal testimonio, tienes que reconciliarte con la iglesia. Por eso el Señor quiso que el perdón fuera a través de la iglesia. Por eso el Señor quiso que el perdón que Él da, darlo a través de la iglesia, y no lo quiere dar de otra manera. Algunos santos en la historia de la iglesia que veían a Jesús, santas que veían a Jesús, hablaban con Él, tenían revelaciones privadas. Y un día le dijo una santa a Jesús, el Señor le hizo ver uno de sus pecados. Y le dice ella: ¿me perdonas, Jesús, por este pecado que cometí? Y Jesús le dijo: sí te perdono, pero ve con el sacerdote y te confiesas. ¿Él puede hacerlo sin su iglesia? Sí puede, no quiere. Todo lo quiere hacer a través de su iglesia. Y la absolución del perdón de los pecados no depende de la santidad del sacerdote. Puede ser el peor sacerdote, puede ser un sacerdote que lleve una doble vida, puede ser un sacerdote alcohólico, puede ser un sacerdote de lo peor. Pero mientras el obispo le siga participando de la potestad de perdonar pecados, si tú vas y te confiesas con él y te dice: yo te absuelvo, perdonado quedas. Y con eso te evitas el infierno, te vas a ir al cielo. Mientras el sacerdote sigue hundiéndose en sus propios pecados, esos son de él, esos no son de la persona. Entonces, si ustedes van con un sacerdote, el peor de los sacerdotes, y les da la absolución, perdonados quedan. Esto lo mostró mucho el Papa Juan Pablo II de una manera maravillosa, porque en Roma el Papa estaba en su oficina y entonces llega un sacerdote renegado, uno que se había, tanto así que se fue a un extremo contrario, quiso quedó en desobediencia con su obispo, y se quedó en la calle, vivió en la calle, andaba descalzo, greñudo, sucio, un sacerdote. Y entonces en Roma, pero él era de allá de Italia, se encuentra con un compañero suyo del seminario que sí llegó al sacerdocio y que estaba allá en Roma. Y entonces se platica con él y dice: no, pues es que yo me enojé, yo mandé a volar todo y todo. Y entonces él va y le dice al Papa Juan Pablo II lo que había pasado y lo manda a llamar. Y entonces aquel pensó: me va a regañar, y llega listo para pelearse con el Papa. Llega listo, llega a la oficina del Papa y el Papa le da una estola, se pone de rodillas y le dice: confiésame. No, pero tú eres sacerdote, confiésame. Y lo confesó y le cambió el corazón al sacerdote. Dejó toda esa cosa y regresó al ministerio con ese gesto que hizo el Papa San Juan Pablo II. Es que los santos tienen detallitos que pueden convertir el corazón, o detallotes, ¿verdad?, que pueden convertir el corazón. Entonces, revisen cómo están ustedes en la confesión. ¿Cada cuándo hay que confesarse? ¿Cada cuándo lavan la ropa? ¿Cada que se ensucia? ¿Cada cuándo hay que confesarnos? Antes de que corras el peligro de que se te olvide un pecado. Antes de que corras el peligro. Si se te olvidan fácil los pecados y nomás has cometido uno, confiesa uno. Pero antes de que corras el peligro de que se te olvide, porque si se te olvida, no lo confiesas, y si no lo confiesas, si el sacerdote no lo oye, no queda perdonado. Puede ser que se te olvide, no queda perdonado. Si el sacerdote no lo oye, Jesús no lo paga. Si Jesús no lo paga, lo pagas tú. ¿Quieren pagar pecados? Pues expónganse y dejen la confesión para después. Pero cuando llegue el momento, ¿de qué te vas a acordar? De poco, de muy poco. Si viene a confesarse una persona que tiene 15 días de no confesarse y una persona que tiene 2 años de no confesarse, ¿quién tarda más? El que tiene 2 semanas sin confesarse. ¿Por qué? Porque tiene la conciencia despierta. El otro tiene la conciencia muerta. Dirá: no he robado, no he matado, he hecho cosas, pero lo normal, lo que todos hacen, ¿verdad? Medio maté a mi vieja, pero lo que todos hacen. Una conciencia muerta. Esos se confiesan rapidísimo. Los que tienen la conciencia viva saben todo lo que le ofende a Dios y por eso tardan más.
Revisen de cuáles son ustedes. Que no se confiesan, qué bueno, mis hijos. Hay algunos que sí dicen, yo no tengo conciencia de ningún pecado. Bien, qué bueno, bendito sea Dios. Hay que comulgar entonces, pero hay que confesar de todos modos, no hay que dejar pasar mucho tiempo de la confesión. Pero el que deja pasar este sacramento de la confesión, ¿qué es lo que desprecia? Desprecia el trono de la misericordia. Cuando nosotros llegamos a morir, ya no hay misericordia, mis hijos, ya solo hay justicia. Vas a ir al trono de la justicia, no vas al trono de la misericordia de Dios. La misericordia está aquí en la tierra, o la abrazas o la desprecias. Esa es tu decisión. ¿Abrazas o desprecias la misericordia que Dios te dejó? Eso es cosa tuya. Te mueres, ya no puedes pedir la misericordia que en vida despreciaste. Vas al juicio, esa es justicia. Ya no es un trono de misericordia, vas al trono de la justicia de Dios. ¿Te perdonó los pecados un sacerdote? No te tienes que ir al infierno por ninguno de esos, porque están perdonados. ¿No los reparaste? Entonces tendrías que ir al purgatorio para terminar de pagar lo que no hayas pagado en este mundo. Por eso revisen sus confesiones, cómo las han hecho. Hay pecados que no has dicho por vergüenza o miedo, confiésate bien. Porque todos los que te hayas acordado y callaste, no valieron. ¿Va? Entonces todo lo tenemos que revisar. ¿Hay algún pecado que no estás seguro si lo confesaste? Confiésalo. Pecado confesado ya no se puede volver a confesar a menos que se repita. Si no lo repetiste, ya no puedes volver a confesarlo, porque una vez que Dios te perdona, queda perdonado para siempre. Para siempre. Si no lo vuelves a cometer, ya no tienes que confesarlo. Si una persona se confiesa y me dice, padre, robé. Bueno, alguna cosa le doy la absolución. A la siguiente vez viene y dice, padre, ya no robé. Ya no tienes que decirlo. Si no volviste a robar, ya no vuelves a mencionar ese pecado. Si no lo repites, ya está perdonado, ya no lo puedes perdonar. Hay algunos que dicen, es que este pecado yo se lo he confesado a todos los padres que vienen. Eso es no confiar en el perdón de Dios. Es una falta contra la misericordia de Dios. Por eso hay que tener mucho cuidado, como ven en todas estas cosas. El que recibe el perdón de Dios, aquí sí les quisiera pedir que tengan conciencia de esto. Hay personas que se confiesan, y esto le pasó a un santo, por eso se lo digo. Se confiesan y después de confesarse les da tanto dolor y vergüenza su pecado que van a una banca, se hincan en el declinatorio y le vuelven a decir a Jesús, perdón, Señor, perdón, ¿qué hice? Cuando alguien se confiesa y Jesús lo perdona y sale y le vuelve a pedir perdón, Jesús ya no sabe de qué. Lo perdonado Jesús lo borra. Tienes que reparar el daño, pero el pecado ya no existe. El pecado ya no existe. Solo que tienes que reparar el daño que hiciste, eso sí te toca a ti. Pero una vez que la persona lo que confieses, ya ni siquiera lo puedes volver a confesar ni platicar. Ya está confesado, se acabó. Ya no puedes volver a tocar eso. Por eso la confesión debería de hacernos felices. Dios se reconcilió contigo, te dio el perdón que no merecías. Debería de salir alabanza, gratitud. Si llora la persona, debería de llorar de gratitud, no del dolor de un pecado perdonado. No del dolor de un pecado perdonado. Y casi nadie es feliz, ni agradece a Dios, ni alaba a Dios después de recibir el perdón de Él de manera sacramentada. Revisen cómo están ustedes en todo esto para que rectifiquen lo que se tenga que rectificar. Le pedimos a Dios Padre las gracias que necesitamos por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo.